Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, primo, un gusto saludarte, un gusto saludar a tu audiencia. Lamentablemente, para comentar estos hechos, pero aquí ando a la orden. Efectivamente, Mauricio, desafortunadamente estos hechos nos vuelven a convocar a hacer un análisis y bueno, partir de estos datos que se están dando a conocer apenas en las últimas horas. ¿Cómo interpretar este giro de la información a través de lo que dice el presidente turco en el sentido de que uno de los terroristas ya había sido detectado y el gobierno de Bélgica alertado sobre su peligrosidad? Mira, yo aquí tengo que ser muy honesto porque notas de esto me llegan a mí todos los días y yo no soy pues ningún, no trabajo para ningún gobierno haciendo labor de contraterrorismo y siempre llega una cantidad de información dentro de la cual tú tienes que hacer sentido de una tras otra, entonces es muy complicado, tengo que ser justo con las autoridades belgas y decir que de verdad es muy complicado empezar a tomar decisiones a partir de un informe, un aviso que te llega por acá o te llega por allá. Creo que es demasiado prematuro. Si hay responsabilidades, pues por supuesto que la pague quien la tenga que pagar. No lo digo, no estoy queriendo justificar a nadie, pero sí es muy complicado porque yo vengo monitoreando a las autoridades belgas, básicamente desde París. Quienes nos dedicamos a esto hemos sido testigos que a lo largo del mes de noviembre, a lo largo de diciembre, a lo largo de enero, febrero, las autoridades belgas de verdad no han parado de detectar, de detener, desactivar atentados terroristas por arriba, por abajo, tratar de buscar, arrestar. Ahora, uno puede decir, bueno, son ineficaces, ineficientes, claro, en este caso se les fue esta y aquí hay vidas humanas y claro, uno tendría que exigir de las autoridades pues el 100% de eficacia, pero creo que es bastante más complicado y también he tenido oportunidad de conversar personalmente con gente, con funcionarios públicos que se dedican a eso y te cuentan de verdad el mar de información. O sea, entonces, sí tendríamos que entender que lo que estaríamos exigiendo son estados verdaderamente como Big Brothers, estados muy vigilantes, porque no solamente van a tener que detener al potencial terrorista, van a tener que detener e investigar a muchos más que no son potenciales terroristas. Y es algo complicado para la sociedad europea. O sea, sí, hay que entender que es un dilema en el cual se pone en este instante este tipo de sociedades, si tomar la decisión o determinación de empezar a investigar a todas las personas que entran a un cine, que van a un centro comercial, o todas las personas que pues están viajando a sitios de Medio Oriente, no solamente a Siria. Ojo, ISIS está operando en el norte de África, está operando en Afganistán, está operando en Pakistán, en muchas otras partes, en Australia. Entonces tendrías no solamente que identificar a personas que están yendo específicamente a Siria o Irak, sino a muchos otros territorios. Entonces creo que es bastante complicado, te lo tengo que comentar con toda honestidad. ¿Se puede dimensionar, Mauricio, en ese sentido que tú señalas, el tamaño de la eventual amenaza? Es decir, las autoridades, no solamente de Bélgica, sino de otros países europeos que están apoyando en labores de inteligencia, ¿se pueden dar abasto para identificar a tantos posibles, ¿no? Porque además tenemos que hablar de eso, tantos potenciales terroristas que además son ciudadanos europeos. Mira, primo, estoy perdiendo un poco la señal, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho. Mira, te comento que me parece que, definitivamente esto ha tomado por sorpresa. Yo te lo decía desde el mes de noviembre, las autoridades de inteligencia, las agencias diversas habían sido enormemente eficaces en detectar y detener atentados terroristas de mayor escala hasta París. Hasta París-Noviembre me refiero. Los atentados terroristas previos a París-Noviembre habían sido de menor escala y habían sido perpetrados por lobos solitarios, etcétera. Entonces, sí hay que decir que a partir de noviembre podemos pensar que están rebasadas. Y respondiendo a tu pregunta, sí te tendría que decir que en este momento se encuentran rebasadas por dos factores. Primero, por el incremento de actividad yihadista en todos estos países, es decir, una gran cantidad de combatientes de nacionalidad europea
que habían llegado a parar a las filas de ISIS en Siria y en Irak han estado regresando a Europa y por lo tanto hay un incremento en actividad yihadista y se encuentran rebasadas en ese sentido. Y el segundo sentido es que aparentemente han sido también rebasadas en capacidad tecnológica. Estos grupos, estas células han sido capaces de idear formas para comunicarse entre ellas y para ir planeando este tipo de atentados sin que las autoridades tengan capacidad de detectarlos a tiempo. Entonces, en ese sentido, pues sí estamos ante una carrera. No significa que esto va a ser eterno. Yo creo que las autoridades distintas están trabajando muy fuertemente para tratar de ponerse al día, tratar de ir adelante. Y si tú lees los últimos reportes, en realidad lo que vimos el último atentado terrorista sí, es un acto de desesperación, o sea, no es un acto debidamente planeado, sofisticado, perpetrado. Aparentemente, a partir de la detención del último orquestador de los atentados de París, esto fue como una especie de reacción, como si no lo hacemos ahora, entonces ya no lo vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, tendrías que decir que las autoridades belgas van avanzando a pesar, pues obviamente, de este descalabro, que no es un descalabro menor, es un descalabro importante y pues lamentablemente cuesta vidas humanas y muchas. La detención de Salah Abdeslam se dio apenas el fin de semana pasado, ¿no? 4 días antes de que ocurrieran los atentados que ensombrecieron no solamente a Bélgica, sino también a Europa el día de ayer, Mauricio. Ahora, ¿cómo entender o cómo leer qué mensaje dan los terroristas al decir, podemos actuar desesperadamente o no en un punto en el que se concentraban desde noviembre, como tú lo has dicho, las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia de Bélgica? Es decir, toda la inteligencia estaba centrada en su mayor parte en el barrio de Molenbeek, ¿no? De Bruselas. Claro. En donde, bueno, pues de ahí salieron los atacantes de París, y siendo un lugar tan vigilado, pues finalmente aparecen de nueva cuenta los terroristas. El mensaje es que no hay defensa contra esto. Así es, y un poco tiene razón, ese es el problema. El gran problema es que el terrorismo resulta un instrumento de violencia enormemente eficaz, de relativa fácil ejecución y relativos escasos recursos en proporción al daño causado. O sea, si yo te digo ahorita y te digo, le pido a la audiencia ponerse racional y entender que ISIS no está a la ventaja, ISIS está perdiendo territorio, una gran cantidad, no ha tenido otra cosa que derrotas en los últimos meses en Siria y en Irak, la audiencia me va a contestar, pues este está loco, porque tendrán las derrotas que tengan allá en Siria y en Irak, mira el daño que son capaces de ejecutar. Es verdad, el terrorismo es eso, es ese tipo de combate que solamente con ponerte, pero fíjate además, ¿no? En un aeropuerto, en la zona donde no está siendo todavía vigilado, todavía no pasas por estos cinturones de seguridad, ni te han revisado qué hay en la mochila, ni te han revisado tu ropa. Estás en la parte inicial del aeropuerto donde vas a hacer el check-in o el chequeo hacia tu vuelo, y en ese punto se explota. Eso se considera, y así se llama en el argot de este tema, se conocen como objetivos blandos, igual que un cine, igual que un supermercado. Entonces, una persona puede entrar a un supermercado y nadie lo va a revisar ni lo va a vigilar, y en ese punto pues pueden matar a 20 personas o 25 personas. Es capacidad de daño, y sobre todo a partir de ese daño material, un daño psicológico brutal y político también. Ahora, Mauricio, tú dices, ISIS está siendo mermado por los ataques de los países occidentales y por esta andanada, ¿no?, que se ha registrado. Y rusos. Y rusos, por supuesto. Esta ofensiva que se ha registrado después de los atentados de París. El tema es el siguiente: si ISIS desaparece en una eventualidad, ¿no?, conforme avancen estas ofensivas, ¿desaparece también la semilla del terror, la semilla de este extremismo? Me encanta por eso platicar contigo, porque haces las preguntas correctas, primo. No, por supuesto que no.
y si ISIS desaparece, lo único que va a desaparecer es su base de Irak y de Siria. En primer término, tendrá muchas otras bases que ya ha ido instalando. De hecho, ya se sabe que altos mandos de ISIS han estado migrando hacia zonas más seguras, como por ejemplo Libia y en otras partes. Entonces, en primer lugar, ISIS tiene otras bases de operación ya colocadas en el norte de África y en otros sitios, número uno. Y número dos, está el ISIS como idea, esta noción de idea que permitió, por ejemplo, a Al Qaeda sobrevivir tantos años y tantos bombardeos. Digo, puedes matar a Bin Laden y puedes desactivar toda la base de operaciones de Afganistán, y sin embargo Al Qaeda sigue vigente y sigue vivo, totalmente vivo, sigue hoy en zonas como Yemen, en el occidente de África, en el norte de África, sigue operando Al Qaeda. Del mismo modo seguirá operando ISIS. Son células diversas que se nombran como filiales de ISIS o afiliadas a ISIS, que se encuentran lo mismo en Europa que en el norte de África, que en Afganistán y en muchas otras partes. Y ese es el problema, ¿no? Combatir el terrorismo resulta algo mucho más complejo que simplemente erradicar bases de operación. ¿Qué debe pasar a partir de ahora, Mauricio? Bueno, a partir de ahora, y digo, como continuación de París y como continuación de lo que siga, lamentablemente, entender primero que nada que el terrorismo es un fenómeno en incremento. El terrorismo está subiendo cada vez más como herramienta por su eficacia, y entonces tenemos que seguirlo estudiando, seguir entendiendo cómo es que golpea y tratar de empezar a contrarrestar los efectos nocivos, número uno. Y número dos, entenderlo también como un fenómeno, porque hay organizaciones como el Instituto para la Economía y la Paz, por ejemplo, de Sydney, y muchas otras, que se dedican a estudiar el tema y tratar de contrarrestarlo de formas más eficaces. Hay que entender cómo erradicar este fenómeno se convierte en una de las prioridades máximas de este siglo. Y digo, no voy a darte una cátedra ahorita, pues sería muy complicado, pero sí hay estrategias, hay recomendaciones, hay políticas, hay que leerlas, hay que estudiarlas y hay que implementarlas. Pues hay que implementarlas, pero con el tiempo en contra, ¿no? Porque al final de cuentas estas células pueden aparecer y pueden actuar en cualquier momento y en cualquier lugar. Mauricio, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Foro.